Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a un tutorial más con Pandas. En este tutorial estaremos trabajando un tema muy corto, ¿cierto? Pero muy importante, principalmente dentro del Machine Learning y la inteligencia de datos. Para eso tenemos lo siguiente. En este caso tenemos una columna, ¿cierto? Que se llama mascotas y tenemos unos datos asociados a esa columna. Tenemos diferentes filas, como son perro, gato, perro, en fin. En este caso, ¿qué podemos hacer? Comencemos entonces ejecutando este conjunto de datos. Para ello, pues, lo sabemos perfectamente, podemos escribir datos o podemos hacer un print de esos datos, ¿cierto? Vamos a hacer de las dos maneras. Hacemos un print y automáticamente nos muestra el nombre de la columna que está arriba y también nos muestra las filas abajo, ¿cierto? Lo mismo si hacemos con datos. Si llamamos datos ahora mismo, tenemos algo también bastante similar. Bien, tomamos por ejemplo, creemos una columna que se va a llamar, o un conjunto de datos que se va a llamar codificado, y ahora vamos a utilizar lo siguiente. PD, ¿cierto? Get dummies, o variable 0 y 1. En este caso tenemos datos y vamos a tomar de aquí la columna que se llama mascotas, ¿sí? Y ahora vamos a ejecutar esto. Bien, vamos a llamar entonces nuestro conjunto de datos que acabamos de crear, que se llama codificado, y nos muestra lo siguiente. Lo que va a hacer este comando, o lo que va a hacer esta estructura, es que va a crear tantas columnas como datos únicos existan acá. Y cuando me refiero a datos únicos, me refiero a lo siguiente. Yo puedo perfectamente de estos datos, vamos a irnos acá, vamos aquí a comentar para que esto de pronto no afecte. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar los valores únicos acá, que podemos hacerlo perfectamente de esta manera. Como ya vimos, value counts, aquí rápidamente nos darían los valores únicos que estarían aquí. Y nos dice que perro, gato, pez, hámster y pájaro, pues son los valores que se repiten en todo el dataset. Y con esa función, pues lo que realicé fue un conteo, ¿cierto? Entonces, con esto visto así, y donde volvemos un poco a lo que habíamos hecho acá, lo que tenemos es que se van a quedar diferentes columnas de esos valores únicos. En este caso, mascota, que hablaría de gato, que es esta primera fila, hámster, perro, pez y pájaro, que son las columnas que en definitiva perdón, las filas que se repiten, entonces él crea unas columnas de eso. Y lo que va a hacer aquí, cuando se refieren a estas variables de tipo booleano, es que va a identificar si efectivamente en este conteo la primera se encuentra aquí. Por ejemplo, el primer registro. Entonces tenemos que el primer registro es gato. Bueno, gato no se encuentra aquí, ¿cierto? Se encuentra es perro. Por tanto, si se dan cuenta, dentro de las columnas, él marcó perro en la tercera columna. Marcó un true o un verdadero, mientras que en el resto es falso. Eh, Estaríamos teniendo aquí todas estas columnas y este mismo dataset, pero expresado en variables de tipo booleano. O sea, donde gato, como estaba diciendo ahorita, en el primer registro es perro, por tanto, en el primer registro lo único que se marca como verdadero es la columna perro. Y el único que se marca es gato en el segundo registro y y en la primera columna es que se estaría marcando true. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo hablamos de pasarlos de datos numéricos a datos, perdón, de datos categóricos a datos numéricos. Y ahora mismo solamente nos está entregando en booleano. Para llegar a ello, lo que hacemos es que usamos el comando astype, ¿sí? Y lo pasamos con esto a formato binario, ¿no? Por así decirlo. Estaríamos trabajando con ceros y unos.
Es decir, tendríamos lo mismo true o false, pero acá lo tendríamos de manera numérica. Esto es muy útil principalmente cuando decidimos aplicar variables de tipo, perdón, algoritmos de machine learning y algoritmos pues dedicados a la analítica y demás, ya que las variables numéricas son mucho más sensibles o mucho más funcionales cuando se quieren aplicar estos algoritmos. Para ello podríamos perfectamente aquí, no llamemos codificados, sino datos, y hagamos, por ejemplo, una suma de estos datos. Ya inicialmente vimos datos, ¿cierto? Vamos aquí a repetirlo. Tenemos datos acá. Y si yo quiero hacer una suma de esto, pues escribo suma y tendríamos, si se dan cuenta, lo siguiente. Normalmente, pues, aquí sería de pronto un poco impráctico trabajar con él, lo mismo hacer otras medidas estadísticas, pero si por ejemplo yo codificado, tomo por ejemplo la palabra o la columna mascotas, perro, y realizo una suma, es mucho más fácil acceder a esta información. Y bueno, teniendo esta columna, teniendo todo esto en esta serie de columnas, yo perfectamente podría hacer lo siguiente. Llamemos otra vez esto y podríamos acá, tenemos mascotas, tenemos hámster, perro y demás. Yo puedo colocarme acá coloquemos por ejemplo columnas y vamos a copiar todas estas columnas. A ver, ¿cierto? En este caso tenemos lo siguiente. Vamos aquí a unificar. Y bien, vamos acá a separar por comas. Separemos por comas todo esto. Aquí estamos creando una lista y ahora vamos a recorrer esa lista, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos esto en columnas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar un ciclo for i in range. Bueno, en este caso no sería range, sino en columnas. Y lo que vamos es a recorrer todo esto. Entonces vamos a pedirle que nos haga de aquí decodificado, que nos vaya haciendo una suma de cada uno, ¿cierto? De tal manera que tengamos nosotros acá los valores. Entonces coloquemos una columna que se llama valores, vamos a inicializarla en vacío y vamos, cada vez que hagamos esto, vamos a hacer un append. Si no recuerdan cómo es esta parte de append, lo que hacemos es valores.append, lo que vamos a hacer es a sumar cada vez que pase nuestro ciclo for por acá, lo que va a hacer es a sumar cada una y va a generarme en este caso dos columnas, ¿cierto? Si no recuerdas cómo se hace esta parte, no te preocupes, dejaré aquí arriba, en la parte de arriba del video, dejaré un enlace a la utilización de ciclo for. Y bueno, con esto así, vamos aquí al final a traerme la columna valores y ver qué valores registra. Entonces ejecutemos esto acá y automáticamente tenemos lo siguiente. Tenemos que, bueno, para que esto se entienda un poco más, imprimamos arriba columnas, que son los nombres que teníamos, y tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que del gato hay dos registros, de hámster hay un registro, de perro hay tres registros, de mascotas hay dos registros y de pájaro hay un registro. De esta manera nosotros tenemos estas dos columnas perfectamente organizadas que podríamos utilizar rápidamente en un esquema gráfico. Podríamos utilizar en este caso una librería tipo Seaborn o tipo Matplotlib y podríamos realizar los análisis respectivos. Bien, a menudo cuando nos estamos encontrando con conjuntos de datos, algunos de estos conjuntos de datos podrían tener esta estructura o esta tipificación, ¿cierto? Y en este caso tenemos valores con la primera dato en mayúscula, el segundo en minúscula, o valores completamente en mayúscula y así hasta valores completamente en minúscula. Hablando en este caso de datos categóricos. Una forma que podemos nosotros utilizar acá
para unificar esos datos es decirles que todos sean mayúsculas o todos sean minúsculas, lo cual logramos de esta manera. De datos, ahora ahorita mismo solamente tenemos una columna que se llama mascotas y a esta columna le vamos a aplicar lo siguiente. Le vamos a decir o especificar que todos nuestros datos sean minúsculas. Utilizando esta función str accedemos a eso. Accedemos al string como tal y dentro de esa función string existen algunas funciones como son lower, que lo que hace es que nos transforma todos nuestros datos en minúsculas. Lo mismo upper, que lo que hace es que toma todos nuestros datos y nos los transforma en mayúsculas. De esta manera nosotros unificamos mucho mejor el dataset, ya que si estamos haciendo conteos, estamos realizando operaciones con este conjunto de datos y no se encuentran unificados, pues podríamos perfectamente, yéndolos a lo que estábamos haciendo anteriormente, podríamos crear columnas adicionales que quizás no se necesitaban. Entonces, mediante esto estamos logrando realizar o pedirle al sistema que nos transforme nuestros datos en un tipo de variable unificado. Bien, además de las funciones de cambiar a mayúsculas y minúsculas, str también nos brinda opciones de, por ejemplo, reemplazar caracteres o borrarlos de filas en particular. En este caso tenemos los diferentes códigos. Tenemos A, raya al medio 123, B, raya al medio 456 y el otro, ¿cierto? Nosotros perfectamente podemos cambiar esto. Si nuestro objetivo es simplificar un poco este nombre, quitar caracteres especiales o números que quizás no queremos tener ahí, pues nosotros podemos aquí rápidamente acceder a este data frame colocando el nombre, cierto código, punto, utilizamos la función str y aquí hacemos un reemplazo. Ese reemplazo es donde encuentres este carácter. Quiero que lo quites y no pongas nada. Aquí podríamos especificar qué carácter queremos colocar. Supongamos que quiero colocar un espacio. Entonces yo aquí ejecuto y automáticamente obtengo lo siguiente. ¿Cierto? Pero si mi intención no es dejar espacios intermedios, pues perfectamente podría borrar. Bien, al igual que con las funciones anteriores, nosotros también a veces requerimos separar nuestras columnas, ¿cierto? Vemos aquí ahora como ejemplo un data frame que contiene nombre completo y nos da a nosotros el siguiente data frame. Tenemos el nombre completo y tenemos los nombres. Ya. Una práctica útil aquí sería nosotros separar este conjunto de datos. Para separarlos en dos columnas completamente diferenciables, podríamos acceder entonces a el nombre de la columna, que es, vamos a especificarlo aquí abajo, nombre completo, perdón, nombre completo, ¿sí? Punto str, y ahora accedemos a, por ejemplo, split. Split que lo que va a hacer es que nos va a ayudar a nosotros a separar esto. Donde encontremos esto, vamos a expandir y ahora vamos, por ejemplo, a llamar esto. Mediante la función split lo que hacemos es que separamos donde encontramos en este caso un espacio, ¿cierto? Que se encuentra en estas filas. Lo que vamos a hacer es que se parta ahí y se generen y se están generando en este caso dos columnas, ¿cierto? El nombre y el apellido. Entonces, al final podríamos perfectamente organizar eso. Podríamos colocar columnas, por ejemplo, a nombres, punto columns y colocarles acá, un momentico, nombre, apellido, ¿cierto? Y ejecutamos y ahora mismo nos muestra un error. Datos, coloquemos. Y ahora a datos ejecutamos y datos va a tener la siguiente estructura. Entonces tomamos nombres, ¿cierto? Como columna. Tomamos a nombre completo, nombre es el data frame, ¿cierto? Tomamos el nombre, aplicamos el proceso
expandimos nuestras columnas, nos los estaría dando aquí eh, como 0 y 1. Y lo que hicimos aquí fue que colocamos unos nombres de columnas personalizados, que son nombre y apellido. Cuando lo hacemos, automáticamente tenemos aquí esto, ¿cierto? Ahora, si queremos, por ejemplo, eh, colocar nombre, punto, str, punto, en este caso sería low, upper, para colocarlo todo en mayúscula, también lo podríamos hacer. De la misma manera, datos, en este caso, apellido, punto, str, punto, upper, ¿cierto? Y colocamos aquí, ejecutamos datos y tendríamos lo siguiente. Un momento, vamos aquí a que se apliquen en ambos. Y bueno, aquí necesitaríamos una transformación. Tendríamos que hacer lo siguiente, colocamos para que realice la transformación, los volvemos a llamar, ¿cierto? Y los igualamos y con eso tendríamos que se reemplaza o que se realice el cambio completo acá. Ya con eso lo lograríamos inmediatamente. Tendríamos entonces nuestros nombres en mayúsculas acá y también nuestros apellidos. Utilizando esto lo que hacemos es eso, hacemos que se simplifique. O que más bien hacemos como una instancia de esto y lo reemplazamos. Y listo, hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado, pues suscríbete, es gratis. Y no te pierdas más contenido acá con Pandas. Te comento que lo que digo siempre en todos los tutoriales es que estaré pronto terminando el curso de Pandas. De hecho, creo que voy a comenzar el curso de Matplotlib y lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos aumentando el nivel con Matplotlib, lo que vamos a hacer es crear nuevos tutoriales de Pandas, al igual que nuevos tutoriales de Python, para que de manera integrada podamos tener una visión un poco más general de cómo se manejan los datos y todo eso. Sin más, un saludo y que tengas un excelente día. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte más contenido.